Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra González de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para un sano crecimiento y desarrollo de la niñez y de la juventud en México. Bienvenidos a Conectando en Red, un ciclo de charlas para vivir lo ordinario como extraordinario. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a Nayeli Pérez Negrón con el tema resiliencia ante una pérdida. Nayeli Pérez Negrón es esposa y mamá de 3, abogada, activista social, defensora de los derechos humanos. Nayeli ha trabajado en diferentes publicaciones como escritora, ha sido consejera editorial de diferentes medios de comunicación y su columna Todo va a estar bien. Ha sido publicada en periódicos de su localidad con participaciones nacionales e internacionales. Después de la pérdida de su hijo Luis Pablo, ella y su esposo iniciaron Luchando por Ángeles Pequeños AC, una fundación que ayuda a familias y niños de bajos recursos que están peleando contra el cáncer en México. Como presidenta de esta fundación, ha dictado charlas nacionales e internacionales, ha sido consejera local en diferentes instituciones gubernamentales y ha recibido varios reconocimientos. Actualmente es consejera en el Instituto Municipal de la Mujer en México y es autora del libro Todo va a estar bien. Está además próxima a lanzar su nuevo libro titulado El dolor lo cambia todo. Bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy, esta tarde con nosotros en Conectando en Red. Es un gusto el poder platicar contigo. No, hombre, al contrario, para mí es siempre un gusto compartir y de verdad gracias por haberme considerado y por haber pensado en mí. Espero que esta plática toque muchos corazones y nos dé una perspectiva un poco más amplia de lo que es el dolor y todo lo bueno que puede traer en nuestras vidas, ¿no? Pues antes de entrar al tema del próximo libro, platícanos un poquito de tu historia y cómo nace Fundación Luchando por Ángeles Pequeños. Pues bueno, les platico muy brevemente. Todo esto, bueno, toda esta fundación que es para apoyar a niños de bajos recursos que están enfrentando el cáncer, nace a raíz de que mi primer hijo y único hijo en aquel entonces, Luis Pablo, se enfermó de cáncer. Y bueno, después de una larga batalla contra el cáncer, de haber estado viviendo casi 2 años internados en el hospital, y una batalla impresionante de día y noche ahí, porque nosotros no éramos, fíjate que escucho un poco de interferencia, ¿tú no? No, yo escucho bien. Sí, tenemos Tengo en el Zoom, lo puse en mute completamente, la computadora, y escucho bien. ¿Escuchas interferencia? Sí. Ok, me quito los audífonos para ver si es mejor. ¿Me escuchas mejor? Ahí está. Sí. ¿Sí? Ok. Perfecto. Muy bien. Y bueno, te decía que después de haber estado 2 años luchando contra esta batalla, estuvimos en el hospital por 2 años, nosotros casi no salimos del hospital y esto lo quiero comentar porque es parte del descubrimiento de las pérdidas, ¿no? Que en el dolor al final es pues bueno, la ausencia de algo que estás acostumbrado o algo que amabas o alguien que querías, etcétera, etcétera. Y durante ese periodo en el hospital, después de mucho tiempo, me fui dando cuenta de que nosotros vivimos muchas pérdidas, ¿no? Entre ellas la libertad de poder salir, estábamos encerrados, no había señal para el teléfono, teníamos muy poca señal, como que vivimos otro mundo por 2 años, ¿no? Entonces, cuando yo salgo del hospital, cuando salimos del hospital, se supone que nuestro hijo ya no tenía cáncer, regresamos a México porque tuvimos que tratarlo en Houston porque era un cáncer muy, muy difícil. Regresamos por solamente 3 semanas, supuestamente ya no tenía cáncer y recaí. Yo siempre digo que las recaídas son lo más fuerte que puede haber en el mundo. Y bueno, después de esta recaída regresamos a Houston, ahora sí a un trasplante de médula ósea. Vivimos toda esta agonía, digo yo, de tener que buscar un donador compatible, que sí, que si no, que estas cosas que se viven cuando estás en medio de una situación tan difícil. Gracias a Dios conseguimos un buen donador, tuvo su trasplante de médula ósea, que fue un proceso dificilísimo de ver, de vivir, de presenciar, porque, bueno, un trasplante es algo que te va acabando, es como, yo siempre digo que es como una lucecita que te va apagando, te va apagando, te va apagando.
y eso fue lo que pasó. Y pues bueno, después de unos meses, el trasplante de médula no fue exitoso y fue cuando nos avisaron que a nuestro hijo le quedaban pocos meses de vida y nos dedicamos a, pues bueno, hacerlo feliz sus últimos días. Nos lo llevamos a casa en Houston y tratamos de ser lo más felices que pudimos con él durante ese periodo. Y pues bueno, al final él fallece, regresamos a México y empieza toda esta búsqueda de la felicidad, de qué hacer después de una pérdida tan grande, ¿no? Bien dicen que perder a un hijo no tiene nombre. Dicen que cuando te quedas sin esposo, eres viuda. Cuando te quedas sin papá, eres huérfana. Pero cuando te quedas sin hijo, no hay nombre, ¿no? Literalmente no hay un nombre para nombrar esa pérdida. Es una de las, según los psicólogos más importantes de la historia, siempre dicen que el dolor humano más grande que se puede sentir en la vida es el perder a un hijo, ¿no? Entonces, al pasar esto y al buscar respuestas y al prepararme mucho y leer y buscar, empiezo con este camino de descubrimientos que voy a compartir con ustedes. Y empieza así también la fundación, en este trabajo de caridad y de darte a los demás y de ir tratando de ayudar con lo que tú viviste a las otras personas, a que sea un poco más fácil para ellos, ¿no? Así empezamos la fundación y pues bueno, ya actualmente tenemos 6 años operando, gracias a Dios. Nayeli, yo me acuerdo que la primera vez que escuché de ti fue en el Facebook, que compartías tu experiencia de lo que estabas viviendo al estar junto con Luis Pablo, tu esposo, en el hospital, todo este proceso. ¿Cómo te ayudó a ti el compartir esa vivencia, esa parte, ese camino que estaban llevando? Pues mira, la verdad es que al principio no fue algo como planeado. De hecho, a mí me costó mucho trabajo al inicio compartir, porque hay personalidades, ¿no? Hay gente que le gusta como compartir y hay gente que no nos gusta tanto, aunque pareciera que sí. Y para mí fue un proceso difícil porque yo no quería, ¿no? Era mucho sufrimiento y no quería como estar enterando a todo el mundo de lo que me pasaba. Pero ahora sí que no tuve opción. Mi hijo necesitaba plaquetas, necesitaba células madre, necesitaba sangre casi diario. Entonces, cuando vimos que ya teníamos 3 meses y que esto no iba a tener fin y que aparentemente íbamos a estar internados por tantos años, yo un poco, la verdad, lo empecé a compartir como, pues sí, como conveniencia, como que sea, necesito que sepan de él para que se enamoren de mi hijo y le puedan donar, ¿no? Lo que no hace una mamá por un hijo, porque pues ahí sí no dependía más que del amor de las personas, de la caridad de las personas, ¿no? Entonces, así empiezo a compartir. La gente tuvo una respuesta impresionante. En aquel entonces todavía no se compartían tantos casos por Facebook, yo creo que eran de los primeros que se compartían en México. Y la gente tuvo una respuesta impresionante y empezó a ayudarnos mucho. Después me empecé a dar cuenta de que yo ya estaba encariñada con la comunidad. O sea, a pesar de no conocerlos, te encariñas, ¿no? De tanto amor que te mandan, de saber que fueron, que donaron, que te enviaron un detallito al hospital, hubieron unas muestras de cariño, de amor y de caridad enormes dentro del hospital. Entonces empecé a encariñarme y después ya lo hacía como gratitud, ¿no? Como una manera de decir, oigan, gracias, ustedes están al pendiente, pues bueno, ahora yo necesito seguir compartiendo, ¿no? Ya al final me doy cuenta que todo ese proceso de haber compartido fue gran parte de mi terapia, ¿no? El haber escrito todo, el haberme podido desahogar de cierta manera en redes sociales, fue gran parte de la terapia que yo viví durante esos años, ¿no? Y fue sin querer, fue involuntario, pero fue algo que me ayudó muchísimo definitivamente. ¿Cómo en este camino, cómo descubres el aprendizaje, o sea, el sentido después de la pérdida de un hijo? Pues mira, hoy tocamos un tema que a mí me encanta, que es resiliencia, ¿no? ¿Y qué es la resiliencia? Para quien no sepa, es la capacidad de hacernos fuerte ante las adversidades. O sea, es como quien dice, transformar el dolor en fortaleza para salir adelante. Esa es la resiliencia.
Y la resiliencia no llega sola, obviamente la buscas después de sentir mucho dolor, ¿no? Y el dolor es inevitable, ¿no? Y el sufrimiento también. Hay una frase que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Yo no estoy de acuerdo con esta frase. Yo creo que el dolor y el sufrimiento son inevitables, porque hay una psicóloga muy reconocida que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que les voy a estar hablando un poco de ella. Ella es una de las psicólogas y psiquiatras más reconocidas a nivel mundial, porque sus aportaciones en el duelo y en el dolor han sido bastante generosas, ¿no? Y están ya en todos los libros de duelo y ya en todos los libros de dolor. Ella habla de cinco etapas que se viven en el dolor, que al ratito las voy a comentar. Y ella explica cómo cuando tú sientes dolor, lo tienes que sufrir, lo tienes que vivir. Porque si tú te lo guardas y dices, no pasa nada, no lo voy a sentir, y como quien dice lo maquillas o lo vas escondiendo, solamente le vas poniendo tierrita, y tarde o temprano ese dolor sale, ¿no? Va a salir, o sea, el dolor no se puede quedar adentro, ¿no? Se tiene que expresar de alguna manera. Entonces, ella, algo de lo más importante que comenta es eso, ella siempre dice que el dolor y el sufrimiento se tienen que vivir en el momento que se estén viviendo de preferencia, para que después no se acumule con otra serie de cosas que nos van a seguir pasando en la vida, y entonces sí sea un problema más grande de resolver que el que realmente era, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en este sufrimiento y en este dolor, llega un momento donde simplemente me siento tan sola. O sea, llego a un punto, a un encuentro conmigo misma donde ya nadie más podía llegar. O sea, es ese momento donde ya te sientes tan sola con tu dolor, que sientes que ya nadie te puede decir algo que te reconforte, que sientes que nadie te entiende, ni siquiera tu pareja que lo está viviendo contigo. Sientes que de verdad estás sola en ese dolor, en ese momento, porque esa es una etapa del dolor, ¿no? Todos dentro del dolor llega un punto donde llegas a sentir muchísima soledad y te sientes sola en tus sentimientos, sientes que nadie más lo comprende, eso es totalmente normal. Yo creo que en ese punto fue donde tuve un encuentro tan fuerte conmigo misma, porque ya no había nadie, ya no había amigas, ya no había nadie que me consolara, que fue cuando dije, ¿qué viene? ¿No? Ahora sí, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué hago con este dolor? ¿Cómo le encuentro sentido? Y entonces empecé yo sola y dentro de mis posibilidades, aún en el encierro, porque el dolor no vino hasta que falleció mi hijo, vino muchísimo antes en el encierro, fue cuando empecé a buscarle sentido, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Cómo le puedo dar? Se perdió tantito el internet. Se perdió tantito, sí. Ya. ¿Cómo le puedo dar la vuelta al dolor, no? ¿Cómo puedo hacer algo que transforme de perdida la vida de alguien más? Entonces yo creo que ahí fue, en ese encuentro de tanta soledad, donde empecé a buscar qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar sentido a este dolor? Que es lo que me preguntabas específicamente. Y pues bueno. ¿Quieres platicarnos un poquito del libro que estás a punto de sacar, de tu próximo lanzamiento? Sí, pues bueno, este libro, como ya comentabas, se llama El dolor lo cambia todo. ¿Y por qué el dolor lo cambia todo? Este libro lo estoy escribiendo en coautoría con un autor de Nueva York que es también bastante bueno en sanación y hace retiros de sanación y demás. Y decidimos hacer este libro porque creo que hay partes o hay momentos en la vida de los que nadie te habla, ¿no? Hay momentos en el dolor que son inevitables y que nos suceden y que pareciera que estás sola, lo mismo que te decía, ¿no? Pareciera que estás sola en ese dolor y que nadie más lo entiende. Entonces quisimos como poner en papel una manera de decir, esto es normal, todo esto que estás viviendo en este momento, y dar como las herramientas de cómo salir adelante, ¿no? De hecho, te platicaba que habíamos hecho como una serie de pasos, como un caminito de lo que vas viviendo cuando vas sintiendo dolor
y cuál es la finalidad de esto, ¿no? Porque el dolor es la ausencia, como decía, del amor, ¿no? La ausencia de haber sentido tanto amor, es como la otra cara de la moneda del dolor, del amor, perdón. O sea, el dolor es la otra cara de la moneda, literalmente, el amor, ¿no? Si no sientes amor, no hay manera de sentir dolor. Entonces, de cierta manera, es como una consecuencia, por así decirlo, de amar infinitamente, y a la vez tiene su aprendizaje. Bien decía el Principito que a veces se gana, a mí me encanta esta frase, a veces se gana y a veces se aprende, pero nunca se pierde. El dolor trae muchísimo aprendizaje. El problema es que no siempre estamos abiertos a entenderlo, a buscarlo, a darle sentido a ese aprendizaje. Pero lo que trae el dolor es aprendizaje puro, ¿no? Es muchísimo aprendizaje. Y al final te das cuenta, y eso también lo ponemos en el libro y lo tratamos de explicar de una manera un poco más como elaborada, que al final el amor siempre triunfa. Y te voy a dar una explicación de esto, incluso ante el dolor. Yo estaba un día dando una charla para madres que han perdido a hijos. Dentro de mi fundación es como muy común tener a mamás que han pasado por esta situación, ¿no? Están luchando contra la muerte, literalmente. Esa es la lucha de estos padres y de estos niños al enfrentarse contra el cáncer, ¿no? Y cuando estaba yo platicando con ellos en una conferencia, eran como 50 madres que ya habían perdido a sus hijos. Yo creo que ha sido una de las conferencias más difíciles que he dado, porque no es nada fácil hablar con personas que han sentido el dolor más grande que puede existir en este mundo, ¿no? Aunque tú ya lo hayas vivido, nada se compara, porque no puedes comparar, el dolor no se compara. A ti te puede doler muchísimo haber, no sé, tronado algún examen, como a mí, de la misma manera que a mí me duele haber perdido un hijo. O sea, el dolor la intensidad del dolor no se puede comparar. La intensidad del dolor es la misma para quien lo está viviendo. Entonces nunca te puedes sentir como que, híjole, mi dolor nada que ver. No, o sea, tu dolor es lo más fuerte en intensidad que tú estás viviendo y vale mucho. Pero cuando estaba yo con ellas, sabiendo que un poco había sentido lo que ellas sentían, fue muy difícil para mí explicar, como decirles, híjole, ¿cómo sí triunfa el amor al final de todo? ¿No? Y me decían, pues, ¿cómo triunfa? Mi hijo falleció. Y una mamá me argumentaba, no, pero es que ¿por qué dices que el amor siempre triunfa? O sea, el amor en mi caso, habría triunfado si mi hijo siguiera aquí. El amor no, o sea, triunfó el dolor, la experiencia dolorosa, la experiencia de sufrimiento. Y entonces yo les hacía como un pequeño ejercicio y les decía, bueno, imagínense que tienen la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Y de regresar el tiempo. Entonces, imagínense que, no sé, en mi caso, yo que soy católica, llega Dios y les dice, a ustedes puede ser simplemente regresar el tiempo, pero yo les decía, en mi caso que soy católica, llega Dios y me dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar todo ese sufrimiento que sientes ahorita, todo lo que sientes, todo ese dolor tan entrañable, con el que ya no puedes ni respirar porque literalmente es un dolor asfixiante, lo voy a desaparecer. Pero eso implica desaparecer de tu memoria, de tu vida y de tus recuerdos a ese hijo que te di, ¿no? Entonces, no te preocupes, ese dolor ya no lo vas a sentir, pero también voy a quitar a ese hijo, ya no existe en tu vida, ¿no? Porque es una de las consecuencias para no sentir el dolor. Entonces yo les dije, levante la mano, ¿quién en medio de este dolor diría, a mí por favor quítamelo, no me importa no haber conocido a ese hijo, pero quítame este dolor? Eran más de 50 mujeres y ninguna levantó la mano. ¿Por qué? Porque el amor siempre triunfa. O sea, el amor de haber sentido el cariño de esa persona, el amor de haberlo tenido, la experiencia de haber estado a su lado, siempre es mucho más grande que la pérdida. Aunque duela, aunque duela mucho, si te pones a ver, pues bueno, dices, híjole, pero no cambiaría por nada los momentos y los recuerdos vividos con esa persona, ¿no? Entonces, al final es como una parte en el libro que explicamos con muchísimos otros ejemplos y mucho más sustentado,
que al final pues es el amor el que triunfa, porque el dolor es la otra cara del amor precisamente, ¿no? Claro. Y bueno, un poco más como pues sí, para como profundizar en este tema de resiliencia. Yo les platicaba que hicimos como un camino en ese libro, que ese cuando ya esté listo lo podrán encontrar ya gráficamente, pero un poquito lo quiero como explicar para comprender todas las etapas del dolor de las que hablan estos psicólogos, pero además todas las etapas que te van llevando a darle sentido y cómo, ¿no? La primera etapa de la que nosotros hablamos es la de permanecer, ¿no? Nosotros nos imaginamos el camino del dolor como una S de sufrir, porque literalmente el dolor, el camino del dolor no es una línea recta, ¿no? A veces estás aquí, después hay líneas curvas, después te regresas, después te vas para atrás, o sea, es como una S de sufrir, ¿no? Y en ese camino fuimos poniendo las partes que vas viviendo dentro del dolor y dentro del duelo, dentro de una pérdida, dentro de todo lo que genera estos cuestionamientos humanos, ¿no? Y como el primer paso que damos es el subsistir, que es igual a permanecer, ¿no? Permanecer. Y aquí regreso un poquito a lo que decía al inicio. La importancia de permanecer en el dolor. Porque esto no quiere decir que seamos masoquistas. Para nada. Tiene toda una explicación tanatológica, ¿no? Cuando tú tratas, regreso a este momento, cuando tú tratas de maquillar o de no sentir esa presencia inevitable del dolor, solamente la escondes, pero no la transformas, no logras superarla, se queda ahí, la estás escondiendo, escondiendo, tal como lo decía al principio, ¿no? Por eso es tan importante permanecer en el sufrimiento, un tiempo, para buscarle sentido, permanecer. Aquí todos los psicólogos y tanatólogos te dicen, permanece el tiempo que sea necesario y dentro de esta permanencia reclama, haz preguntas, o sea, busca respuestas, ¿no? De lo que estás sintiendo a la misma intensidad de lo que estás sintiendo. Entonces, primero es muy importante en el camino del sufrimiento permanecer para poco a poco ir encontrándole el sentido. ¿Qué te trae la permanencia en el dolor? Lo que decíamos anteriormente del principito, a veces se gana, a veces se aprende. Permanecer en el dolor tarde o temprano te trae sabiduría. Tarde o temprano, a veces más, a algunos nos llega más tarde que temprano, pero empieza de cierta manera a generar sabiduría, a darle sentido a lo que estás sintiendo, a lo que estás viviendo. Empiezas a cuestionar el dolor, empiezas a cuestionar tu vida, empiezas a cuestionar tu fe si es que la tienes, empiezas a cuestionar a tu Dios si es que crees en alguno, empiezas a cuestionar tu universo, empiezas a cuestionar todo lo que está a tu alrededor, porque eso hace el dolor. El dolor te hace cuestionar todo lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, cuando permaneces y te cuestionas lo suficiente, poco a poco, va llegando la sabiduría y las respuestas. Cada quien va encontrándole el sentido de lo que vivió. ¿Por qué lo viví? ¿Para qué lo viví? ¿No? Entonces, al llegar al para qué, surge este encuentro con nosotros mismos, que es la tercera etapa, ¿no? La primera, permanecer. La segunda es la sabiduría. La tercera es el encuentro conmigo mismo. Encontrarme a ese nivel que era lo que hablábamos anteriormente, encontrarme en ese momento de soledad donde ya no hay nadie más que me pueda ayudar más que yo misma, encontrarme conmigo hasta ese nivel de profundidad, para entonces decir, bueno, ¿y ahora qué sentido tiene? ¿No? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y ahí viene el cuarto paso, que es el sentido. Una vez que permaneciste, que llegó esa sabiduría, que te encontraste hasta lo profundo de ti, empieza a emanar el sentido. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida?
¿qué voy a hacer después de esto? ¿Qué viene después de esto? No puedo regresar a ser la misma. Eso es la resiliencia también. No puedo volver a ser la que era antes. Esto como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Y pues no te va a matar. Tienes que seguir adelante. ¿Cómo me hace más fuerte esto, no? Entonces, cuando ya estás en ese momento del sentido, viene el quinto paso que nosotros explicamos, que es el servicio. Y fíjate, es curioso, porque yo se los platicaba anteriormente. Todas las personas que han hecho grandes cosas por los demás han vivido un dolor súper fuerte. O sea, las grandes instituciones que ayudan a los demás vienen a raíz del dolor. Viene a raíz de una persona que sintió y sufrió lo que esas personas están viviendo. Viene, o sea, como dicen, no puedes valorar el calor sin antes haber sentido el frío, ¿no? No puedes valorar un banquete sin antes haber tenido un poquito de hambre. Entonces, ¿cómo valoras las cosas más bellas de la vida si en algún momento no sentiste un poco de dolor? El dolor es una parte intrínseca de nuestra vida. De hecho, fíjate, ¿cómo nos falta tanta preparación como seres humanos para el dolor? Porque si te fijas, desde que nacemos a este mundo, nacemos llorando. Nacemos desde el sufrimiento y por el sufrimiento, ¿no? La mamá sufre dolores de parto. O sea, vas a dar vida desde el dolor y ese ser humano que nace llorando. No conozco ningún bebé que se nazca riendo. El dolor es parte de nuestra vida, ¿no? Nadie nos dijo si el día de mañana nos va a ir bien, si nos va a ir mal, si te vas a casar, si no te vas a casar, si vas a ser exitosa. No. Lo único que tenemos seguro cuando nacemos es que vamos a morir. Pero nadie te prepara para eso. Es como un tema tabú. En la vida va a haber mucho dolor, pero nadie quiere hablar de dolor. Pareciera que al evitarlo, evitas el propio dolor y no es así, ¿no? Por eso cuando llega, hoy en día vemos a tanta gente tan inexperta en el tema del dolor, que cuando llega un dolor que a veces uno piensa que no es tan fuerte, resulta que fue tan fuerte que incrementan los suicidios hoy en día, porque es tanta la intensidad del dolor que no se sabe controlar, que no se sabe manejar, porque nadie nos habla del dolor, porque pareciera que es un tema tabú, porque pareciera que nadie puede hablar de la muerte, del dolor. No, lo queremos evitar porque no queremos que nos pase a nosotros, pero nos va a pasar. Nadie va a salir invicto de este mundo. El dolor es parte de la vida y es parte de nuestro propio aprendizaje para evolucionar. Entonces, regresando a este paso del sentido, es aquí cuando ya encontraste, del servicio, perdón, cuando ya encontraste realmente el sentido y pones ese dolor al servicio de alguien más. Ojo, aquí no estoy hablando que tienes que hacer grandes cosas como los ejemplos que di. Digo, sí tengo que decir que las grandes instituciones nacen del dolor, porque la mayoría nace así, ¿no? Nacen de mucho dolor. Pero cuando tú estás en tu dolor, no significa que tengas que hacer grandes cosas. Simplemente ayudar a quien está viviendo lo mismo que tú. Mira, por ejemplo, cuando mi hijo volvió a necesitar sangre porque parecía que había recaído, las primeras mamás que estaban en la lista y estaban en el hospital eran las que ya habían requerido sangre para sus hijos. ¿Por qué? Porque ellas saben lo que estaba sintiendo yo, lo que estaba pasando yo. El dolor te hace empático, el dolor te humaniza, el dolor te hace ser mejor persona, te hace ser más fraterno, te hace empatizar con la que tienes al lado, aunque no la conozcas. El dolor te une, a ti y a mí nos une el dolor. En algún momento nos va a unir alguna clase de dolor. Quien no siente ninguna clase de dolor, pues entonces no siente nada de lo que es ser humano, ¿no? El dolor empatiza. Entonces, una vez que ya le das este sentido y lo pones al servicio de alguien más, viene esta parte de la trascendencia, ¿no? Que es nuestro último, por así decir, es que nosotros lo tenemos como por letreritos en este caminito. Este es como nuestro último letrerito, ¿no? Ya llegaste a la meta, que es trascender.
es hacer de tu dolor, es hacer algo con tu dolor, es transformar tu dolor en algo maravilloso. Y sí se puede, solamente que toma tiempo. Y a algunos nos toma, los tengo que repetir, más tiempo que a otros. Pero vas a llegar ahí, mientras quieras llegar ahí, mientras no te des por vencida, mientras recuerdes que en esta vida es un día a la vez. Hay que vivir día a día, un día a la vez. No importa si un día te caes, no importa si un día sientes que te regresaste 50 pasos atrás, porque eso pasa. O sea, yo había veces que decía, Diosito, o sea, siento que voy progresando y de repente, después de 4 meses ya iba súper bien y viene una avalancha otra vez de recuerdos, de momentos, de situaciones. Es más, a veces una cosita pequeña que alguien te dijo, que te tumba y te regresa y crees que regresaste hasta más atrás de donde estabas, ¿no? Es normal. El proceso del duelo, como lo dije, no es uniforme. Tiene altas y bajas, ¿no? Y das círculos y das maromas, estás tratando de subsistir. Es como, yo lo explico como cuando estás en un océano y de repente te hundes y estás tratando de salir del océano y pataleas y estás tratando de salir a la superficie, pero no sabes cómo y haces todo lo que corporalmente está en tus manos, mentalmente y demás, hasta que logras salir. Y cuando sales no sabes ni cómo llegaste ahí. No sabes, no sabes qué tanto luchaste dentro de la marea, no recuerdas qué tantos qué tantas olas subieron alrededor de ti, no recuerdas la tribulación del momento, solamente sabes que saliste, que respiraste, que ya estás afuera, ¿no? Pero que una parte de tu cuerpo sigue ahí adentro, porque es normal, tenemos que reconocer que el dolor es parte de nuestras vidas y que sobre todo cuando es sobre una, o sea, el dolor cuando el dolor viene de una pérdida eh, física de alguien que queremos mucho, como un padre, como una madre, como un hijo, el dolor se convierte en parte de nuestras vidas. Eso no está mal, porque a veces nadie te dice que, que el dolor va a ser parte de ti. No, a mí nadie me lo dijo. Hasta que yo sola lo aprendí, dije, a ver, voy a vivir, o sea, el vacío que dejó mi hijo en mi corazón lo llena el dolor. No significa que todos los días estoy llorando, claro que no, soy una persona muy feliz, pero hay momentos donde el dolor pues sale, porque ahí está, porque ocupa ese espacio de mi hijo que ya no está. Entonces es importante reconocer que hay momentos en la vida donde está bien sentir dolor y donde está bien vivir con dolor. Y eso te hace también un poco más presente, de decir, bueno, así fue mi vida, así me tocó, y esto que estoy sintiendo es normal, lo voy a sentir, tengo que aprender a vivir así y tengo que aprender a ser feliz con lo que ahora soy y con lo que ha dejado el dolor de mí, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es como un poquito lo que hemos escrito sobre el dolor en este libro. Ya lo queremos Sí. leer. Y aquí también hay comentarios que ya lo quieren, ya lo estamos esperando, Nayeli. Sí, la verdad es que, la verdad que espero que sea un libro que toque muchos corazones y sobre todo restaure, ¿no? Restaure muchos corazones porque es difícil, o sea, es difícil cuando crees que nadie te entiende y cuando crees que estás ahí sola tratando de salir de ese océano del dolor y no ves ni para dónde, ¿no? Entonces, Nayeli, ojalá sea pues ha sido un ejemplo de resiliencia. ¿Qué papel juega la gratitud para la resiliencia? qué bueno que la mencionas porque aquí la tenía dentro de mis apuntes. La gratitud es sumamente importante. O sea, uno debe de ser muy agradecida en esta vida. ¿Y por qué es tan importante para la resiliencia? Porque a veces, y es normal, o sea, si alguien que me está escuchando aquí ha sentido mucho dolor o se siente triste, porque ahora a raíz de la pandemia, o sea, la pandemia ha traído una cantidad de dolor en las personas por la soledad, por el encierro, porque las cosas no salieron como a veces uno planea, ¿no? Es normal, o sea, sí quiero decir que es normal, ¿no? No vayan a sentir que no, es que yo no lo estoy viviendo así, no. O sea, es normal sentirse así, pero
tiene que haber un punto en nuestra vida donde digamos, ok, pero ¿qué tengo bueno? Como dicen en inglés, count your blessings, ¿no? Cuenta tus bendiciones, porque las hay. En medio del dolor estamos tan cegados, es tanto y tan penetrante. Yo te estoy hablando del dolor más grande que yo he sentido en mi vida, era tan penetrante que a veces era como una venda en mis ojos, no me impedía ver más allá. Yo solamente sentía dolor, era tan intenso que no había nada más que el dolor alrededor de mí. Pero hubo un momento donde dije, bueno, necesito empezar a ver mis bendiciones. Y fue aquí donde, en mi experiencia personal, yo siempre he sido mucho de esto de labor social, de caridad, de darse y demás. Y me invitan a Calcuta, con la Madre Teresa de Calcuta, a la India. Y aquí fue cuando yo dije, híjole, la gratitud te hace de verdad darle un sentido bastante trascendental al dolor. Y te voy a decir por qué, y voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda tan claro como yo lo entendí. Cuando yo estaba allá, no tenía tiempo de pensar en mi dolor. Mi hijo había fallecido, tenía 3 meses, 4 meses de haber fallecido, y yo estaba en friega, como decimos acá, ¿no? Desde que amanecía hasta en la tarde, ayudando, había muchísimo trabajo, llegaba una persona, llegaba otra. Cuando terminaba mi jornada laboral, yo acababa muerta, lo único que quería era llegar, dormirme y setut, ¿no? Ya no quería saber nada, estaba desconectada. Llegó un momento, ya casi al final, donde una de las madres de esta congregación me dice, oye, fíjate que necesito que vayas a la casa de hospicio, que es donde está la gente que ya va a morir. Me dijo, porque tenemos a un niño que está muy mal. Me acuerdo que yo volteé y le dije, claro que no voy a ir ahí. O sea, yo tengo 4 meses de haber vivido eso, es como echarle, fíjate lo que yo pensé, dije, es echarle más limón a la herida. ¿Para qué? Tampoco se trata de eso, ¿no? Eso pensaba yo. Después esta madre me dice, híjole, es que sabes que nadie de nosotros entendemos lo que este niño está pasando. Entonces pensé que como tú lo acabas de vivir, nos podrías ayudar. Y cuando me dijo eso, dije, híjole, no puedo ser tan egoísta, porque a veces nos ensimismamos en el dolor, a veces creemos que nada más nosotros estamos sufriendo y que somos los únicos en el universo y que no hay nadie que esté sintiendo el dolor más grande como el que yo estoy sintiendo. O sea, uno se vuelve un poco egocéntrico y está bien, pero no te puedes quedar ahí, ¿no? Entonces, cuando me hice esto, digo, no puedo ser egoísta, o sea, tengo que ir, ¿no? Voy a este lugar, llego, veo al niño y precisamente, fíjate mi aprendizaje, el niño era un niño con cáncer. Entonces yo estaba con él, les estaba diciendo a las madres, como yo ya te platicaba, fue traumático para mí porque estas madres hacen una labor social impactante, o sea, ellas tratan con muy pocos recursos, porque no tienen casi recursos, de ayudar a mucha gente, ¿no? Y este niño, pues estaba ya, imagínate el dolor del cáncer en tus últimos momentos. Y estas madres, lo único que tenían para darle a este niño, para el dolor, era Tylenol, era paracetamol. ¿Qué te hace el paracetamol? No te hace nada, a veces ni siquiera te quita el dolor de cabeza, ¿cómo te va a quitar el dolor de cáncer, no? Entonces ahí fue mi primer como que dije, Diosito, gracias. O sea, en el hospital había, imagínate ya en el caso donde ya los niños van a fallecer o el paciente va a fallecer, pues ya se les tiene que dar morfina, el dolor es muy fuerte, ¿no? Y gracias a Dios yo solamente le hacía así a un aparatito y le quitaba el dolor automáticamente, ¿no? Porque se le inyectaba una dosis de morfina. Este niño no tenía más que Tylenol. Entonces ese fue como sin querer, mi primer voltear al cielo y decir, gracias, ¿no? Gracias, porque yo no viví esto. Entonces yo empecé a explicarles, yo leía mucho cuando estás tan encerrada y no tienes señal, porque son tantos los aparatos de hospital y demás, pues ¿qué haces? Lees. O sea, no me quedó de otra, no era porque yo quisiera ser culta o porque yo me quisiera preparar, no me quedaba de otra, no leía mucho. Entonces yo había leído en muchos libros que cuando el niño siente tanto dolor corporal, cuando tú le haces, como que tienes que tratar de contrarrestarlo, ¿no? Ese dolor. Entonces, cuando tú les haces cariñitos, no es que vayan a sentir menos dolor, pero lo confunden un poquito con la sensación de bienestar.
Entonces yo les decía que le hicieran muchas como ñañaritas, que a mi hijo le gustaban mucho, para que no toda la concentración estuviera en el dolor, sino que también se distrajera un poco con el sentimiento pues sí, de sentir algo de cariño, ¿no? Después les dije, ¿dónde están los papás? Yo ya lo veía tan mal, yo creo que a ese niño le quedaban días, si acaso, que les dije, oigan, ¿dónde están los papás de este niño? O sea, los papás, no, o sea, este niño está solo, yo no veía ni a la mamá, ni al papá, ni a nadie. Y más o menos entre el lenguaje que nos dábamos a entender, porque las madres no hablaban inglés y era un poco difícil comunicarnos, me dieron a entender que la familia de este niño era tan pobre, vivía en la calle, literalmente no tenían casa, eran de los que vivían en cartones en la calle que nosotros pasábamos todos los días, que fueron y se los dejaron a las madres porque dijeron, queremos que viva, que muera bajo techo, no en el frío. Entonces esta familia, imagínate, desde el inmenso amor a un hijo, fueron a dejarlo, aunque eso implicara no estar con él sus últimos momentos. A mí eso fue para mí, haz de cuenta, una espada en el corazón, de decir, ¿de qué me estoy quejando yo? ¿No? O sea, yo pude estar con él, yo pude darle una buena vida, yo pude, o sea, hubieron muchas bendiciones, no todo fue malo. No, hay gente que te puede decir, híjole, pues para mí eso es lo peor, estar encerrada 2 años, haber luchado tanto, haber tenido tanta fe, haberlo visto apagarse poco a poco hasta el grado donde dejó de caminar, dejó de ver, perdió todos sus sentidos, ¿no? Fue muy doloroso ver a un hijo morir, porque fue paulatino. Hay gente que dice, pues el mío fue rápido, pero también pues no tuve chance de despedirme, ¿no? Siempre en el dolor hay muchos como muchas curvas que te van a decir, bueno, pues es que yo esto, yo lo otro, yo, no. Aquí lo importante es ver la bendición, the blessings, ¿no? ¿Qué sí tuve bueno dentro de esta vida con esta persona? Y entonces fue cuando yo regresé de allá y dije, no sé de qué me estoy quejando, tengo que ponerme a hacer algo, porque hay mucha gente que está viviendo el dolor todavía peor que yo, ¿no? Hay muchísima gente que está viviendo en situaciones precarias, no tienen ni para comer, ¿no? Hay gente que hubiera dado lo que fuera por despedirse. Hay gente que hubiera, o sea, empecé a ver todo lo bueno y dije, no tengo nada de qué quejarme. Y entonces eso me hizo agradecer. Y cada que puedo agradezco. Y hoy en día, te lo digo desde el corazón, agradezco el haberlo tenido, ¿no? Agradezco el haber sido mamá de ese niño, porque ese niño vino a enseñarme muchísimas cosas. Me tardé años en entenderlo. Lloré mucho, sufrí mucho, me sentí muy sola, el dolor fue muy intenso, pero hoy en día me hizo la persona que soy. Hoy en día me hace valorar las alegrías de una manera inexplicable. Hoy valoro más el abrazo, hoy valoro más el amor, hoy valoro más el poder abrazar a mis hijos, hoy valoro más el poder estar con mis otros hijos. Y todo esto es gracias a ese niño que vino a mi vida. Entonces, cuando tú aprendes a agradecer y a buscar y a hacer un ejercicio de ver las bendiciones que tuviste y te das cuenta que son más, es ahí cuando dices, esto valió la pena, y trasciendes y transformas el dolor y se convierte en alegría y se convierte en redención para alguien más, ¿no? Le das un sentido, un para qué. Entonces dices, este dolor vale a veces la pena porque a esta persona yo pude ayudar o porque a esta persona le pude enseñar luz, le pude dar luz cuando a mí nadie me la dio. Pude ser esa luz que me hubiera gustado que alguien más fuera para mí, ¿no? Entonces empieza a agarrar sentido y empiezas a trascender de alguna manera, ¿no? Claro. Nayeli, ¿algún último consejo que quieras dar para todas las personas que están pasando por un mal momento, que estos, pues como, así como tú que tuviste 2 años en el hospital, tuviste ese encierro que hemos tenido nosotros también, esas pérdidas que hemos tenido durante la pandemia, ¿qué consejo puedes dar? Pues mira, yo lo que les diría es que sean muy pacientes con ustedes mismos. O sea, no hay, ante el dolor,
como te digo, no hay frecuencias, no se mide, no se compara. Hay que ser pacientes, porque la única persona que realmente, o sea, yo te puedo hablar 3 horas sobre el dolor, puedes leer todos los libros, puedes ir con miles de tanatólogos, pero si tú no entiendes la raíz de tu dolor y tú misma no tratas de sanar, nadie más lo va a hacer por ti. O sea, nadie puede llegar y decirte, déjame sano por ti. No, eso lamentablemente es un camino personal. Es tan personal como el dolor que estás viviendo. Aunque tú hayas vivido lo mismo que yo y yo haya vivido lo mismo que tú, la manera de salir adelante de ambas va a ser diferente. Entonces, tente paciencia. Vas a llegar ahí mientras no te salgas del camino de querer sanar y de quererle encontrar un sentido, ¿no? Yo te diría que el mundo se mueve, ¿no? Nada permanece estático. Este momento difícil que estés viviendo en tu vida va a pasar, te lo prometo. A veces uno siente que no va a salir de ahí, que no va a pasar, que toda la vida va a estar sufriendo y sintiendo ese dolor tan profundo. No, nada en esta vida es estático, todo pasa. Hay que intentar vivir el momento de manera en que puedas decir el día de mañana, híjole, o sea, que no digas el día de mañana, por estar centrada en mi dolor de ese momento, me perdí de todo lo bueno que me estaba pasando también, de todas las bendiciones que estaban ahí, porque siempre hay cosas buenas, como hay malas, siempre hay buenas. Entonces, yo creo que puede ser uno de mis grandes consejos. No te prives de aprender las lecciones que trae consigo el dolor, pero tampoco te prives de vivir lo bueno. Porque a veces también hay gente que cree que al sonreír y al ser feliz, al tener momentos durante el duelo y durante la etapa del sufrimiento buenos, se siente culpabilidad. Y no debe de ser así, ¿no? O sea, no te prives de aprender y no te prives de valorar lo que tienes en el momento y lo bueno que esté pasando en el momento, ¿no? Y pues otro consejo que te haría, que pues les podría dar sería que no nos ceguemos, y no nos pongamos una venda en los ojos, que nos impida admirar y agradecer lo que ya tenemos. Que nunca sea para nosotros normal un amanecer, que nunca sea para nosotros normal las cosas más simples de la vida, porque hay gente que ni siquiera las cosas más simples de la vida puede vivir. Que si tu pérdida ha sido tan grande, puedas encontrar la motivación de decir, lo que hoy vivo, lo voy a vivir como me hubiera gustado que lo viviera esa persona que ya no está conmigo. Entonces es doble compromiso, porque no lo estoy viviendo solo por mí, también lo estoy viviendo en honor a él o en honor a ella, ¿no? Yo creo que así como nuestro cuerpo cuando se enferma muy grave no puede sanar sin movimiento, yo creo que nuestra mente no puede sanar sin sabiduría y nuestro corazón no puede sanar sin una dosis de alegría, así como nuestra alma no puede sanar sin amor. Entonces, así como el amor, el dolor también transforma. Hay que tratar de transformar todo ese dolor en aprendizaje para que después el aprendizaje se transforme en amor y en alegría. Yo creo que así lo resumiría el día de hoy, que es como que lo que traigo en mi corazón. Y pues sí, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Nayeli, la verdad te admiro mucho. Gracias por abrir tu corazón y inspirarnos, aprender del dolor y levantarnos y ser resilientes. Nuevamente, felicidades por tu fundación, felicidades como pareja, como familia, porque yo sé que no estás sola, o sea, obviamente es un trabajo en equipo y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Quiero aprovechar rápidamente para decirles
que en mis redes sociales pueden encontrar mi libro que se llama Todo va a estar bien. En este libro se narra todo lo que vivimos en el hospital, pero es un libro que al final, y pueden leer los comentarios en todos lados, en Goodreads y en Amazon y en todos lados, al final te deja con mucha esperanza. A pesar de ser una historia fuerte, te deja con mucha esperanza, y el 100% de las ganancias de este libro son para ayudar nuestra fundación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y buenas noches. Bye, gracias a todos los que se unieron.